Muy buenas tardes, buenas noches para los que ya están de noche. Qué rico ver caras conocidas. Hola David, por ahí Hola, Gloria. también Marta, la conozco. Pues hay un montón de gente que sí conocía. Yo estaba diciendo que no, que todos eran gente nueva y que qué delicia también, ¿no? Tampoco es que solo me guste la gente conocida. Nos encanta que cada vez venga más gente y nos encanta que estos espacios de conversación sean cada vez más llenitos para compartir con más gente. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Sanguino y en muchos espacios me encargo de acompañar a quienes nos deleitan los miércoles de liderazgo con conversaciones ricas, con conversaciones. Diego, hola, qué rico verte. Perdón, la interrupción así. Con conversaciones que nos permiten aprender, que nos permiten poner cosas que nos importan también y es la idea. Nuestros miércoles de liderazgo son eso, son un espacio para que nosotros traigamos temas que desde el instituto nosotros consideramos que son relevantes, pero también necesitamos escuchar de ustedes eh, qué hace falta decir y qué otra cosa sería importante poner. Y esto lo estoy diciendo mientras va llegando el resto de gente que estamos esperando, porque hablábamos ahorita con Francisca, que es la persona que hoy va a consentirlos durante este rato, que este tema de las negociaciones es un tema que llama un montón la atención y que suena y que a la gente le interesa mucho. Entonces, por la cantidad de presentes aquí, me doy cuenta que sí, que es cierto. Entonces, qué rico. Antes de dejarlos con Francisca, lo único que quiero decirles es que la invitación, como siempre hacemos, es a que prendan sus cámaras, a que acompañen a Francisca en la conversación, porque desde el liderazgo nos movemos apareciendo, ¿no? Y qué rico poder conversar. Sé que algunos estamos con niños, estamos con esposos, con esposas, con gatos, algunos pueden estar comiendo. Bienvenido con el background que tengan mientras estén presentables, ¿no? Eso es lo único que les pedimos para que la grabación funcione y la podamos difundir también en nuestras redes. Eso, entonces prendan sus cámaras siempre que puedan y acompáñenos también desde ahí para que Francisca pueda también sentir en qué están y si necesitan algo diferente. Entonces, ¿quién es Francisca? Francisca es una mujer ingeniera. Esa es una de las cosas que más me gusta. Porque no somos, cada vez somos más, digo, perdón, cada vez son más, pero me gusta decir, me gusta por mi hija hablar de mujeres en todas estas carreras. Es una mujer que el año pasado estuvo en el proceso, arrancó su proceso como líder generativa y además hizo un proceso súper lindo y ya nos sorprendió hace un par de semanas con una conversación súper rica en un panel que hicimos y hoy quiere traernos esto que es algo que trabaja mucho en lo que ella hace como consultora también y como coach. Entonces, pues yo no voy a decir mayor cosa, que aquí está Francisca, que se la disfruten, que le pregunten y que pasemos rico en este ratito. Entonces, Francisca, todos tuyos, aquí estoy yo si tienen alguna cosa técnica ahí o alguna duda. Bueno. Muchas gracias, Glo. Bienvenidos. Bueno, muy bienvenidos todos. Mi nombre es Francisca, como decía Glo. Esta invitación es a una conversación. Yo tengo una presentación también que les voy a mostrar, pero sí quisiera saber qué es para ustedes, primero preguntarles, ¿qué es para ustedes negociar? Si es que alguien quiere contar o si quieren escribir. Y los escucho, si es que alguien quiere decir algo o escribir algo. Para mí es como un intercambio. Yo quiero conseguir algo, pero tengo que estar consciente de que también voy a tener que ceder algo. Súper. Entonces es una conversación, ¿cierto? Estoy yo y también hay un otro. David dice que es buscar un acuerdo bueno para ambos. Súper. Y bueno, ¿y por qué es relevante negociar? Porque nosotros negociamos, no sé si se han dado cuenta, pero negociamos todos los días, ya sea con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros clientes, proveedores, jefes, nuestros equipos. Las negociaciones están como
en cada conversación, en cada movimiento que hacemos, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles lo que les traje. Bueno, si tienen alguna duda, me preguntan y lo miramos. Aquí. ¿Se ve? No, no se ve. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya se ve bien, dale. Súper. Entonces, ¿para qué negociamos? Para construir un futuro que nos importa, ¿cierto? Y es un futuro que nos importa tanto a nosotros como al otro. Y buscamos siempre tener resultados satisfactorios. Eso es lo que nos mueve, ¿cierto? Y bueno, y quería contarles por qué es relevante para mí, como contarles mi historia como negociadora. Yo he trabajado como 12 años negociando y haciendo esto como un trabajo, ¿cierto? Como un rol, pero también negociando en todos los otros ámbitos de mi vida. ¿Y quién era yo antes de tomar como conciencia de algunas cosas que les voy a contar después? Yo era una guerrera que solamente quería ganar todas las batallas. No conocía como otra forma. Y que he aprendido a ser consciente y a poder elegir. Y un poco eso es lo que les traigo hoy. Porque además, cuando estamos solamente, en el caso mío que es el de imponer, cuando estamos solamente en una forma, no nos permite como hacer otros movimientos y tiene muchos costos. En el caso, bueno, en mi caso, el costo era tener mucho cansancio, porque si uno siempre está como en la guerra, no hay tiempo como para descansar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Escucharnos a nosotros y escuchar también al otro, conversar con un otro y ser conscientes para poder elegir. Aquí traje algunos juicios. Voy a dejar de compartir para preguntarles, ¿qué juicios sienten ustedes respecto a las negociaciones? ¿Qué creencias tienen en torno a las negociaciones? Que los puedan limitar, por ejemplo. Que pierda, por ejemplo. ¿Que pierda? Que sienta que no llegué a lo que yo quería obtener, sino que ha sido una negociación con un menor retorno o con condiciones que no eran favorables al 100%. O sea, como que no logro como tener una satisfacción en la negociación. O sea, podría estar como perdiendo. ¿Eso? Correcto, sí. A ver, acá Carla dice que siempre involucra un bien material. Y que ganemos, María Jimena dice que ganemos ambos en detrimento de un tercero. Súper. Yo les traía también otros juicios. Otros juicios como que negociamos para ganar, que siempre hay un ganador y un perdedor, que el que tiene más poder gana, que negociar implica tener un conflicto. Muchas veces podemos sentir que quizás como que enfrentarnos a ese momento puede ser como conflictivo. También que tengo que aceptar lo que me ofrezcan, como que no tengo alternativa. Y por lo tanto no tengo poder, como que estoy a la merced del otro, ¿cierto? O que no puedo decir que no, que prefiero que el otro gane para no tener conflicto. O también muchas veces nos pasa que, y a mí me pasa también, que el otro entiende lo que estoy diciendo tal cual yo lo dije, pero a veces no es así. También el win-win de ambas partes puede ser sentirse que han ganado y crear valor aumentando la torta. Súper. Como podemos negociar y generar mayor valor, ¿cierto?
Aquí. Entonces, algunas consideraciones iniciales es que, bueno, estoy yo y está esta otra persona sentada, ¿cierto?, para llegar a algún acuerdo. Y primero, la primera consideración es que si esa persona llega es porque tiene un interés por llegar a un acuerdo, o por lo menos por tener una conversación, o por saber más de lo que se ofrece o de lo que se está pidiendo. Y eso hay que como también tenerlo como traerlo a la conciencia, como que la otra persona tiene un interés, si no, no se sentaría con nosotros a negociar. Y lo otro es que yo cuando llego a la negociación, hay algo que me importa, algo que yo quiero, y yo también vengo con una escucha, con una confianza, con ideas, vengo con una historia, vengo con alguna autoridad, vengo con un cuerpo. Y yo, mientras estoy conversando con el otro, también me estoy escuchando y estoy escuchando al otro, ¿cierto? Y también estoy interpretando al otro. Y el otro también viene con lo que esa persona quiere, que viene con confianza, viene con su propia escucha, viene con su propia historia, con su propia autoridad, con su propio cuerpo. Y se genera una conversación donde son personas diferentes, ¿cierto? Somos diferentes, pero hay todo un mundo detrás. No solo están las ideas, y tampoco solamente está lo que decimos. Sobre todo está lo que escuchamos del otro. Y bueno, quería contarles que ningún estilo de negociación es mejor que otro, ¿ya? Todos tenemos algún estilo que es predominante. Como les contaba, en mi caso, se me daba muy fácil imponer, pero descubrí que también hay otros estilos, y es importante reconocer nuestro estilo, como para poder ser consciente y para poder elegir, porque si no sabemos cuál es nuestro estilo, como que funcionamos en el automático, ¿cierto? Entonces, estamos ahí como haciendo solamente, sin como reconocernos, sin poder elegir. Y también es necesario como tener flexibilidad para movernos de un estilo a otro, porque situaciones diferentes van a requerir estilos diferentes. Y por eso es importante como poder desarrollar un poquito todos. Ojalá poder elegir dónde nosotros podemos, por ejemplo, quizás escuchar más, o es importante ceder, y así, dependiendo de la situación y de la persona, como del contexto, de lo que a mí me importa. Y bueno, estos son los estilos. Está mostrado con énfasis en las necesidades de otros y énfasis en las necesidades propias. Entonces está ceder y evitar, donde el énfasis está en las necesidades del otro, en el fondo. Y colaborar o imponer, el énfasis está en las necesidades propias. Pero también, por ejemplo, colaborar tiene énfasis en las necesidades propias y en las necesidades del otro, que es como el mejor estilo que podríamos como decir, pero les voy a mostrar que realmente ninguno es mejor que otro. Y bueno, está también el transar, la transacción. Y así como se los muestro ahora, ¿sienten que les pueda sonar que a alguno les hace más sentido? O les voy a preguntar después, como ¿cuál es el que ustedes creen que les suena más, que son ustedes? Entonces vamos a partir por evitar. Evitar el conflicto. Entonces este estilo huye, dilata, pospone, retrocede, porque hay un juicio de una amenaza inminente, perdón, lo escribí mal, pero la persona cree que hay una amenaza, pero realmente no hay una amenaza. Entonces, ante eso prefiero huir o dilatar.
hay una ventaja de este estilo, que no todos los conflictos requieren ser enfrentados o no es el momento de enfrentarlos. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, posponerlo porque no es el momento. Por ejemplo, la otra persona está enojada, entonces quizá es mejor conversar en otro momento. O no es el contexto, o la persona está cansada, por ejemplo, no nos está escuchando y yo veo que no me está escuchando, entonces puedo como posponer. Pero es una ventaja cuando yo elijo hacerlo, porque la desventaja es que no aparezco por algo que a mí sí me importa. Entonces, me gustaría saber si a alguno le suena ese estilo, como que lo viva en su vida, por ejemplo. O lo había visto en otras personas. ¿Glo? A mí es decir, creo que en algún momento de la vida, estoy pensando en dos cosas, uno en mí, como en si en algún momento de la vida, sobre todo muchísimo más peladita, más joven, ese podía ser el lugar desde el que me paraba para muchas cuestiones, o sea, evito el conflicto o evito y más bien encuentro por otro lado la solución en lugar de entrar a pedir o a buscar. Pero también me pongo a pensar ahorita ya viéndolo desde la mirada que traemos nosotros, que tanto desde ese modelo, desde ese modelo, de negociación, realmente estoy negociando, o sea, y eso me imagino que yo creo que me estoy adelantando a lo que vas a poner, pero mi sensación es que desde ahí no estoy negociando, desde ahí estoy como echada para atrás y no estoy haciendo nada con el otro. Es la sensación que me da. Y fue el evocar estas viejas épocas mías donde me quedaba quieta evitando la conversación la que me lleva a pensar que ese es un modelo donde es como si estuviera yo sola, como que no participa el otro de la misma manera en la conversa. Es lo que me llega con este modelo en particular. Claro. Ya nos dirá. Sí. Pero sí, o sea, claro, es que si yo no elijo, estoy como ausente, claro, ¿cierto? Por eso tú dices como que no estoy negociando. Pero igual está si es que se llega a un acuerdo, por ejemplo. Sí, pero en el acuerdo yo digo como que no estoy, pero bueno, ya, no sé. Pero sí, cuando evitamos, no estamos poniendo lo que a nosotros nos importa. José Manuel. Está primero Cristian, no sé, María, perdóname José. primero Cristian. Cristian va primero, dale. Hola, saludos desde Viña del Mar, Chile. Hola Cristian, ¿cómo estás? Acá Pichilemu, Chile. Un gusto, la tierra de mis abuelos. Mira, rápidamente, lo que describí ahí, hay que saber ser adaptativo, dependiendo de cada situación, dependiendo tu interlocutor y mucha claridad en el lenguaje o el significado de las palabras que se emplean, como a su vez el poder de toma de decisión que tengas en ese momento y cuál es tu costo de oportunidad de lo que estás teniendo en juego, qué es lo que puedes ganar, qué es lo que puedes perder. Entonces, desde una situación explorativa donde estás evaluando dichas alternativas hasta ver si estás cerca de un cierre y qué es lo que tú pretendes por ello. Claro. O sea, claro, es súper importante eso, también como si tenemos otra alternativa o no tenemos alternativa. Porque si no tenemos alternativa, quizás sí tenemos que entrar en esa negociación, no vamos a poder evitar, por ejemplo. Idealmente, como cuando lo haces con una negociación de hipotecario, estar con 3 bancos simultáneamente y tratar de obtener la mejor tasa. Lo mismo en cualquier tipo de negociación. Claro. Súper. José Manuel. Sí, bueno, José María, mucho gusto. José María, buenas perdón. tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, a mí me hace un poco de ruido esta parte de que no se negocia, de que se negocia cuando no hay conflicto. Lo que tengo entendido es que el conflicto es necesario, es decir, la negociación es una estrategia para resolver conflictos. Alguien mencionó aquí el modelo de Harvard. Cuando no hay un conflicto, no se requiere negociar. Se puede influir
puedo lograr llegar a un acuerdo de algo, pero no necesariamente estamos negociando, porque la negociación implica que al haber un conflicto hay la afectación de los intereses o necesidades de por lo menos una de las partes involucradas. Luego me voy al resultado. El acuerdo debe responder al conflicto con el que se formó la negociación. Si el acuerdo aún firmado no resuelve de fondo el conflicto, la negociación no sirvió para nada. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, sí creo, y tú lo comentaste, que por personalidad hay gente que no le gusta afrontar el conflicto. En DISC serían las personas amarillas y verdes, que no les gusta el conflicto de manera natural. Tienen que aprender a afrontarlo. Y por ejemplo, el rojo le encanta y el conflicto es como se siente como pez en el agua. Entendiendo eso, si yo por ejemplo soy de personalidad verde y amarillo o verde amarillo y no me gusta el conflicto, no lo voy a poder afrontar de la misma manera, especialmente si enfrente tengo a alguien que es muy presionante, porque no me va a gustar. Eso no significa que no lo puedo afrontar, pero me gustó el concepto que tú dices. Si yo tengo claro, con todo lo que se maneja acá en la parte generativa, si yo tengo claro lo que más me importa a nivel personal, sobre todo a nivel personal, yo creo que podría afrontar mejor, aunque no me guste el conflicto. Gracias. Claro, pero igual no siempre es un conflicto, porque puede ser una conversación y no ser un conflicto. También puede ser un conflicto, o sea, no quiero decir que nunca va a haber conflicto, puede ser un conflicto también, pero puede no serlo. O sea, puede ser una conversación donde yo ponga lo que me importa, el otro ponga lo que le importa y llegamos a un acuerdo y no haya conflicto, por ejemplo. Pero sí, muchas gracias. Sí, creo que lo que yo quiero más como compartirle es que podamos elegir. O sea, si yo, por ejemplo, evito y sé que soy de ese perfil, porque soy, no sé, amarillo, o azul o rojo o lo que sea, eso es, o sea, cuál sea mi perfil, mi personalidad, pero yo si algo me importa, yo pueda no evitar. O sea, yo pueda elegir aparecer. Alexander. Y gracias Francisca, yo había levantado la mano y es que también puedo decidir no aparecer entendiendo que hay algo que quiera cuidar, ¿sí? Más allá de confrontar, más allá de tener derechos o más allá de poder tener la razón o de llegar a un acuerdo. A veces también es mi decisión no aparecer y seguramente hay un propósito superior o algo más grande que quiero cuidar y es de pronto mi estabilidad emocional o alguna situación. Sí, súper. Y no siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Podemos no llegar a un acuerdo. Igual es parte de negociar. No siempre vamos a llegar a acuerdo y también podemos decidir, claro, salirnos de la negociación. Porque, por ejemplo, lo que dices tú, lo de lo emocional. No me gusta, no sé, suponte alguien no está cuidando el respeto y para mí el respeto es importante. Entonces yo me salgo. Y es una decisión. Pero no es, a lo que quiero invitarlos es como que podamos decidir, no que sea como automático y que yo me voy porque sí. Y dejo de cuidar algo que puede ser importante para mí. Ya, les voy a mostrar entonces el siguiente perfil. Ahí, esperen un segundito. Aquí. Que es el ceder. Y el ceder, cedemos porque el otro tenga mayor beneficio. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Priorizamos al otro, no pongo mi propia voz, escucho al otro y sus necesidades, acato las decisiones. Y también, como todo, y como todos los perfiles que les estoy mostrando, también tiene una ventaja, que puedo elegir ceder porque me permite, por ejemplo, acompañar al otro en algo que le importa, que yo sé que es importante para esa persona. Y no como cegarme en el ganar, por ejemplo. Y bueno, y su desventaja
es que no lucha por lo que le importa. Tiene esa sombra. Pero sí yo puedo elegir ceder. Porque también puede ser que para mí no sea tan importante eso y para el otro sea muy importante. Entonces, se genera mucho más valor si es que yo acompaño al otro, por ejemplo. El siguiente estilo es imponer. Entonces, ¿qué es este estilo? Lograr lo que quiero es lo más importante. Y las acciones predominantes son dominar, ganar a toda costa, su propio interés a expensas del otro. Las ventajas tiende a lograr lo que busca, lo que le importa, prioriza lo que le importa y en crisis permite reaccionar rápido. O sea, cuando hay una crisis, por ejemplo, y alguien impone algo o toma decisiones sin como preguntarle mucho a nadie, puede ser también de gran valor, porque nos permite como alinearnos, quizás, de forma rápida, en una crisis, por ejemplo. Y la desventaja es que genera heridos en el camino y dificulta la construcción en el largo plazo con el otro. El otro estilo que les quiero traer es transar. Y este estilo llega a un acuerdo rápido. Y llegar a un acuerdo rápido es lo más importante. Entonces, la acción predominante es que busca un acuerdo rápido pero de aceptación mutua. O sea, nos genera valor a ambos. Y busca un terreno medio. La ventaja es que, bueno, se llega a un acuerdo rápido y genera valor para ambos. Pero la desventaja es que se puede perder valor, porque como es algo como tan rápido y es como ya, bueno, tenemos este pedazo de torta, por ejemplo, la dividimos por la mitad. Pero quizá a mí me gustaba más la parte de afuera de la torta y al otro le gustaba más relleno. Entonces, si hubiésemos conversado un poquito más, quizá hubiésemos generado mayor satisfacción. Entonces, sí genera valor, pero podría no alcanzarse como el mayor potencial que hay en esa negociación. Y el último estilo es colaborar. Y acá es que el muy conocido win-win. Entonces llegamos a un acuerdo que beneficia a ambos, es lo más importante, y se logra el mayor beneficio entre ambos, porque hay una conversación más larga también. Se explora más y mejor qué es lo que importa a cada una de las partes. Se ve una oportunidad en los desacuerdos, se construyen mejores acuerdos, se construyen relaciones en el largo plazo, y la desventaja es que puede ser muy lento el lograr el resultado o el acuerdo. Entonces quiero preguntarles, ¿cómo les sonaron los otros estilos? El imponer, el ceder, el transar, el colaborar. ¿Qué les parecieron? Dale, cita. Perdón, el ruido de fondo, no sé si alcanzan a ver, tengo a mi hija viendo televisión atrás. Pero escuchándote, Francisca, como que me llega mucho el poder de la escucha en la negociación. Y como a la profundidad a la que escucho es como lo que alcanzó a lograr, como el valor que alcanzó a generar. Como que los primeros estilos que traes de imponer o hasta el mismo ceder, como que la sensación es que se queda carne sobre la mesa, como que hay valor que al no profundizar la escucha y al no ver como el interés tal vez un poco más profundo del otro y tal vez el propio mostrárselo al otro, como que puede quedar cosas ahí en el camino. Entonces, nada, me traes como el valor de escuchar y de conversar activamente en una negociación, como que no lo había visto así antes. Sí, me gusta eso de escuchar, porque es
escucharme, escuchar al otro, es como que hay muchas escuchas al mismo tiempo, porque no solo tengo que escuchar al otro, también me tengo que escuchar a mí. Y no perder eso, porque sobre todo en el ceder y en el evitar, porque pasa mucho, creo, en esos estilos, es que escucha más al otro que a sí mismo, porque deja de cuidar lo que le importa. Ay, Arturo, nos estaba diciendo algo. Escucha generativa y poner en perspectiva intereses comunes de las partes es clave. Sí. Aura. Ya, gracias. Sí. Eso de escuchar al otro me hace pensar un poquito también en esto que estábamos pensando en el win-win de COVID, en el hábito anterior, en el hábito de buscar comprender antes de ser comprendido. Porque uno en esas negociaciones tiene ese afán, muchas veces, porque lo escuchen a uno, por hacerse entender uno, pero uno oye y no escucha. Y creo que en esa valor que estaba diciendo Elsa María de la escucha, está en escuchar más allá de lo que se oye. Sí, y más allá de lo que se dice también. Tomar elecciones, ¿no? ¿Cierto? Sí. Para poder tomar elecciones conscientes necesito poder leer entre líneas, no solamente escuchar lo que el otro está diciendo, sino buscar comprender lo que el otro está diciendo. Eso quería decir. Sí. Y me gusta eso que traes de entre líneas, porque claro, es como, porque el otro cuando habla, me habla con todo, me habla con su historia, me habla con su cuerpo, me habla con su silencio, no solo me habla con palabras, me habla con todo lo que es esa persona, con su ritmo, con su tono, con su volumen, todo eso nos transmite, ¿cierto? Entonces sí, como estar como muy atento. Pero sí, por ejemplo, en el imponer, el que impone como normalmente se escucha más a sí mismo, no tanto al otro. Entonces, como calibrar esa escucha, como me escucho yo y escucho al otro. Alexander. Sí, Francisca, y lo otro, digamos, que me traes es desde donde estoy yo revisando esas conversaciones, si estoy negociando desde los hechos o desde los juicios que yo puedo llegar a tener sobre algún aspecto particular. ¿Y qué juicios escucho yo de mi interlocutor o con quien esté yo negociando? Claro, como qué creencias tiene el otro igual. Súper. Bueno, ahora los quiero... Ah, sí, dale. Es que cuando los escucho me conecto también con lo que dijo Alexander, fue lo que más me movió y es, yo escucho los juicios del otro y hago el ejercicio de estar atenta a los juicios del otro porque tal vez es parte de la conversación, pero también como tú decías, Francisca, como me estoy escuchando a mí misma, escucho qué me pasa a mí con los juicios del otro, o sea, va entrando cada vez más profundo. Yo podría decir que te estoy escuchando perfectamente a ti, pero también necesito, como tú dices, escucharme a mí y además escuchar lo que le pasa al otro y lo que me pasa a mí con lo que estamos escuchando. O sea, empieza a volverse cada vez más, ¿cuál será la palabra? Desde el liderazgo generativo nosotros planteamos que necesitamos llegar hasta ese nivel de escucha para realmente hacer que las conversaciones nos dejen satisfechos, para no entrar en muchos detalles, pero a lo que voy es, el ejercicio no solamente es escuchar el juicio del otro, sino qué me pasa a mí con el juicio del otro, porque eso puede cambiar el juicio con el que yo entré a la conversación. Entonces, cada vez vamos escuchando en un nivel más profundo, tanto a mí misma como al otro. Entonces, se vuelve una práctica y una atención constante en todos los momentos, sin que tenga que ser una cosa así que nos estrese, porque además se vuelve algo que vamos a ir incorporando, pero la conciencia, como tú lo llamas, Francisca, de saber que el otro está ahí y que yo lo estoy escuchando y que él me está escuchando y que me pasan cosas, o sea, lo escucho súper rico. Creo que deja de ser transaccional la negociación y se vuelve hasta más entretenida. Sí. Me parece, cuando la ponemos Claro. desde ahí. Sí, claro, porque
Es que nunca, y bueno, sí, es como que creemos que es transaccional, podemos creerlo, pero en realidad siempre está pasando eso, solamente que no estamos como siendo conscientes, porque el otro me está entendiendo o no me está entendiendo, o porque a veces también malinterpretamos lo que nos dice el otro, ¿cierto? Como que con nuestros propios juicios, nuestro filtro, y es como, no, me está atacando, pero a lo mejor no me está atacando, sino que esa persona habla así, o tiene esa emoción como más cerca, entonces se expresa de esa forma, pero quizás no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con esa persona, cómo es la persona. Sí. José María. Sí, muchas gracias. Bueno, primero vale la pena aclarar un detalle. Cuando hablamos de negociación, vamos a encontrar siempre que hay naturalmente posiciones encontradas. La resolución del conflicto no se da necesariamente al nivel de las posiciones. Ejemplo, el vendedor quiere vender su producto al precio más alto posible para ser rentable, pero la empresa que compra quiere comprar al precio más bajo posible para ser rentable. Son posiciones que son aparentemente irreconciliables. Desde el punto de vista práctico, esto se resuelve con lo que se está comentando de la parte generativa, de encontrar lo que verdaderamente le importa al otro. Cuando encontramos ese elemento, bajamos a un segundo nivel o a una segunda dimensión de la negociación, que es negociar desde los intereses y las necesidades. El modelo de Harvard habla muy claramente precisamente de encontrar los intereses y necesidades, ¿no? Cuando negociamos a ese nivel, tanto a nivel práctico en la organización, en el puesto que tiene el comprador o el vendedor, o a nivel personal, que siempre está involucrada la parte personal también, porque cada quien le importa algo a cada una de las personas que está negociando, ¿no? Cuando entramos a ese nivel, se abre un mundo de alternativas impresionante. El punto es generar esas alternativas, cambiando la visión de, como bien comentaron, no solamente hacerlo de manera transaccional, sino entrar a la generación de alternativas creativas, pero buscando cubrir necesidades de ambas partes, ¿no? Y nada más un detalle, hay una investigación que hicieron en Europa acerca de la negociación y se encuentra que los negociadores exitosos preguntan y escuchan de 2 a 3 veces más que los negociadores promedio. Gracias. Me encanta. Bueno, yo era compradora, entonces sí, yo también me di cuenta en la práctica que más valor es escuchar que hablar, porque la gente, cuando tú guardas silencio, también el otro habla más, entonces te da más información. Y sí, no enfrascarnos en la posición, porque si yo me pongo en la posición y no en lo que me importa, sino que me pongo en la posición de ganar, por ejemplo, o no querer perder, claro, como que pierdo lo que me importa o lo que le importa al otro, como que pierdo de vista esas cosas y las necesidades que tiene el otro y las necesidades que tengo yo. Porque, bueno, yo daba el ejemplo de la torta, pero pueden haber otros ejemplos. De hecho, por ejemplo, me pasaba con los proveedores. Proveedores que a lo mejor ellos querían tener contratos a largo plazo para tener estabilidad, porque eran pequeños. Y claro, yo necesitaba, por ejemplo, un servicio y para mí también era buena la estabilidad. Entonces, como sí, hagamos acuerdo a largo plazo, súper. Pero si yo no exploro eso, yo no me voy a enterar que a lo mejor a esa persona le importa. Entonces sí, como que preguntar, explorar, escuchar y enfocarnos en lo que necesita el otro y también lo que necesitamos nosotros, porque tampoco es la idea de como entregarle todo al otro y nosotros quedarnos sin nada. Por eso, sí, Alexander. Francisca, y esto que traes aquí también en la conversación es cómo me anticipo, cómo me preparo para la negociación, que es un ejercicio, creo que en algunas ocasiones no se hace, o de pronto sí se hace en la práctica de quienes son negociadores natos y a toda hora están negociando, pero creo que en ocasiones como que, o me pasa de pronto, no me preparo lo suficiente para esa negociación y como que voy y siento que estoy como bien preparado y, oh sorpresa, me encuentro con conversaciones o situaciones o posiciones de las otras personas
mucho más fuertes, mucho más preparadas, con mejores argumentos, con lo cual como que también es pedir un stand-by para poder volver a retomar esa negociación, esa conversación. Es también poder elegir el esperar, el pedir un stand-by. Sí, eso me gusta porque es como también una posibilidad, como que no necesitamos cerrar de una. A lo mejor podemos conversar muchas veces y vamos a llegar a un mejor acuerdo. Y también el de prepararnos, porque de hecho después ahora les tengo un ejercicio para invitarlos a preparar una conversación. ¿Cómo nos preparamos para tener esa conversación, esa negociación? Y no llegar y sentarnos y ver qué pasa ahí y como sin preparación, porque igual es importante saber como qué me importa, qué quiero, qué no quiero. El qué no quiero es súper relevante, porque a lo mejor ese va a ser mi punto de inflexión de seguir sentado negociando o salirme de ahí, por ejemplo. Olga. Hola Francisca, hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo no llegué al inicio, entonces no sé si esto ya lo han conversado, pero ahora que te escuchaba, me aparecía como un contexto que me parece relevante en cualquier conversación, ya no es de negociación, que en este caso estamos ahí, y tiene que ver cuando dijiste la palabra ganar. Entonces yo me pregunto, ¿y será que estamos en un significado compartido en las partes que va a significar ganar? Sí, entonces me llega como ese contexto que juzgo que es necesario para no entrar en unas pujas donde tal vez tenemos unas interpretaciones distintas y que me parece dentro de esa preparación relevante como una conversación previa a la conversación. Y es como entrar en un contexto de obviedad que podamos compartir desde ahí. Entonces me apareció ese como el significado de ganar que vamos a tener en esta negociación, en esta conversación, para que sea de valor mutuo la conversación o el punto al que lleguemos y estemos como en una postura que genere valor. Ahí eso, como que eso me aparece. Sí, como la relevancia de generar valor en la conversación, porque claro, como que si pensamos solo en ganar, como que perdemos valor. En cambio, si conversamos y buscamos el valor mutuo o la satisfacción de un resultado que sea satisfactorio para ambas partes, no solamente para mí. Porque eso no es sustentable en el tiempo, además. Como que yo puedo ganar hoy día y mañana ya no, esa persona no va a estar disponible tampoco para negociar, porque no vamos a estar construyendo algo que le importe al otro también. Ya, les voy a traer el ejercicio para que si quieren anotar o anotar en un cuaderno o en el computador. Y les quiero invitar a elegir una conversación o una negociación que sea relevante para ustedes hoy y que no estén teniendo, que todavía no la hayan tenido o que no hayan llegado todavía a un acuerdo. A lo mejor ya partió la negociación, pero todavía no llegan a un acuerdo, por ejemplo. Entonces, visualicen eso como una negociación que sea relevante, ¿ya? Y entonces les invito a escribir como escribir y reflexionar como qué me importa lograr en esta negociación y para qué lo quiero, qué quiero cuidar en esta negociación. Reflexionen ahí un momentito. Y anoten. Perdón, Francisca, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es elegir una conversación o negociación que tengan pendiente y que sea relevante para ustedes y escribir como qué me importa en esta negociación, para qué la quiero, para qué quiero entrar a esa conversación y qué quiero cuidar en la negociación.
¿Cómo van? Avísenme si van bien, si necesitan un ratito más. La siguiente pregunta es, ¿con qué emoción llegas a esa conversación? Imaginemos que estamos ahí en esa conversación. ¿Con qué emoción llego yo a esa conversación? O emociones. Por ejemplo, llego con miedo, rabia, con alegría, con esperanza, con ambición, con interés, con satisfacción, con triunfo. ¿Cómo llego ahí, a esa conversación? ¿Cómo se imaginan que llegaría? En la siguiente pregunta, ¿con qué cuerpo y con qué presencia llego a la negociación? ¿Y cuál sería mi estilo de negociador predominante? La siguiente pregunta es, ¿con qué creencias llego? ¿Con qué juicios, con qué ideas llego a la negociación? ¿Y cómo está tu escucha? ¿Cómo está tu escucha cuando llegas y te sientas en esa negociación? Nos vemos, Alexander. Gracias por tus preguntas. La siguiente, ¿qué no quiero? ¿Cuáles son los límites de lo que puedo aceptar y ofrecer? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a aceptar? ¿Qué es lo que no quiero que pase?
Y para las siguientes preguntas, les voy a pedir que tomen una respiración profunda y vean todo esto que han escrito, como esta persona que están siendo ustedes en esta negociación. Y ahora vuelvan a respirar profundamente. Y revisen qué modificarían, algo que ustedes puedan elegir modificar que les permita tener una mejor conversación, una conversación más efectiva, ya sean sus emociones, su cuerpo, su presencia, su escucha. ¿Qué es lo que, haciendo una revisión, dirían, o dándose cuenta, yo, por ejemplo, no sé, impongo, entonces quizás podría escuchar más, o estoy cediendo mucho, entonces quizás debería poner lo que me importa. ¿Qué movimiento podrían hacer para tener una negociación más efectiva? Y ahora, bueno, los que estén listos y el que quiera o la que quiera contarnos cómo les fue. Si el ser conscientes les va a servir, qué vieron, qué movimiento pueden hacer. ¿Alguien que les gustaría contar? ¿Qué les pasó? ¿Cómo se sintieron haciendo el ejercicio? Marta. Hola, bueno, pues yo les quisiera compartir, qué pena que se oye la música, pero estoy en un sitio. No se escucha. No Bueno, te preocupes. Sí. bueno, no, les quiero compartir, sí, tengo pendiente precisamente el viernes una negociación, tuve como ahí un impasse con una persona con la que llevo hace varios años una negociación permanente, mes a mes, y bueno, y me salió con un tema de un no pago, y creo que lo que más me ha saltado y haciendo este ejercicio de qué emoción me sale, ponía que rabia y eso, pero no, creo que estoy es ofendida, que me está molestando. No es el dinero que pueda perder o no, sino la actitud o sea, de esta persona me está molestando mucho. Y digamos que estos días estaba dándole vueltas a cómo quiero abordar esa conversación. Y con esto me sale ¿qué es lo primero que yo debería traerle? O sea, ¿cuál es mi dolor ahí, cierto? Y creo que decirle que más que, o bueno, o entender, bueno, ¿qué le está pasando también a él? Ahora que decías, bueno, ¿qué aparece? Pues digo, porque esta persona, después de que hemos tenido tan buena relación, ahora me hace como esta jugar. Es lo que me ha dado muchas vueltas. Y creo que abordar la conversación desde ahí puede hacer que, bueno, me exponga y me traiga de pronto algo que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces sí me pone esto como a reflexionar de pronto yo estaba como pensando yo voy a salir a defender lo mío y no me voy a dejar, pero creo que de pronto vale la pena empezar escuchando, traer esa escucha de qué está pasando más allá para que esta persona ahora cambie su actitud.
Claro, y quizás como escucharlo y como después poder elegir como qué hacer con eso. O sea, sí, como tú tener ese poder de elección, como de cuál va a ser mi siguiente paso. De acuerdo, creo que muy valioso. Muchas gracias, Francisco, por esta charla, porque me trae mucha reflexión de esa situación y de cómo la voy a abordar. Y además te iba a decir que escribiendo esto estaba pensando estas preguntas, se las debería hacer uno siempre antes de llegar a una negociación. Sí, Sí. muy valioso. Muchas gracias. Genial. Gracias, Marta. ¿Glo? Pues sorprendente, por eso puse la carita que puse ahorita, porque realmente fue sorprendente para mí conectarme con algo que además es lo que trabajo todo el tiempo, que es con familias y con parejas. Y estaba pensando en una negociación con mi hija tiene 8 años. Y me di cuenta que la emoción o lo que a mí me inquietó, lo que yo quería cuidar en ella era que ella se sintiera, y lo anoté tal cual, que se sintiera segura posterior a la negociación, cualquiera que fuera el resultado de la negociación, que ella al final se sintiera segura. Y me di cuenta que todas las emociones desde las cuales yo estaba partiendo eran lo opuesto a eso. Estaba yo inquieta, estaba yo contraída, entonces como desde ahí es como yo, sobre todo con los niños, ¿no? Con los niños necesitamos ser todavía más cuidadosos porque, no con todos, pero en general con los niños ellos reciben mucho más conectados de emoción sin necesidad de atravesarlo por tanta conversación, y a lo que llegaba es como el diseño de la emoción y la presencia con la que yo entro a la conversación con ella necesita ser más cuidadoso. O sea, puedo ser muy consciente en otro tipo de negociaciones, y me di cuenta, y por eso la carita, de que lo doy por sentado, porque es mi hija y ya. No, es fundamental. Ante, como decías ahorita, Martelena, estas preguntas no las deberíamos hacer en negociaciones chiquitas, medianas, grandes. Y me hizo mucho sentido desde el espacio emocional. En últimas, pues, es una relación en la que ambas nos cuidamos, no hay un riesgo. Pero el estado emocional desde el que yo pongo la conversación es lo que va a permitir que lleguemos a un lugar pues que sea rico para ambas. Entonces, y creo que eso aplica para todas las negociaciones, pero aquí me hizo una luz bonita con respecto a mis conversas con la chiquita. Te agradezco un montón. Sí, importante eso. Y como en relación a lo que decía Marta también, ahora ella que va dispuesta a escuchar es otra la emoción. Ya no va ofendida o no va enojada a conversar. Va a ir primero a escuchar. Entonces ya hay como una apertura diferente. No va a ir directo al ataque. Que si solamente si partimos con rabia, por ejemplo, es difícil como escuchar cuando estamos con rabia. Entonces, si decimos ya, esto me molesta, pero no voy a llegar con rabia, voy a llegar primero a escuchar. Y a lo mejor sí está bien que me enoje. O sea, también puede ser, es válido igual. Pero no perder esa oportunidad. Y lo mismo con tu hija, como yo de dónde, cómo quiero llegar. Para llegar mejor también, ser más efectivo. ¿Quién más le gustaría compartir? ¿Qué le pasó? No es necesario que cuenten la historia, puede ser qué le pasó haciendo el ejercicio, por ejemplo. O de qué se dieron cuenta. José Fernando, ¿quieres decir algo? No, disculpa que estaba aquí tratando de manejar mi teléfono. Ajá. A ver. Hola Francisca, yo no ¿Sí? tengo un problema con la cámara, yo no sé si ustedes me ven, pero yo no me veo. No te vemos. Entonces no he podido activarla, no sé, algo me pasó. Pero No, cuéntanos, pero- Arturo, no te sí. preocupes, cuéntanos que tu voz la escuchamos perfecto. Ya.
Bueno, creo que a propósito que la voz me escuchan perfecto, la clave también en la negociación está en la tonalidad de la voz. Porque ahí está como la convicción de lo que uno hace. Entonces lo que yo quiero señalar es lo que a mí me ha pasado, es que puse foco en una situación que se ha mencionado aquí, que es la negociación con los hijos. Y la verdad que ahí cobra vital importancia la confianza de la escucha, de lo que lo dicen los hijos. Y a veces uno trata de dar respuestas lógicas. No, lo que pasa es que esto es así, porque tú no tienes toda la información y tú que aquí, entonces uno trata de convencer al hijo. Y la verdad que yo, al menos en mi experiencia, que tengo un proceso como largo con mis hijos, que hoy día gran parte están en el extranjero, me tocó un aprendizaje duro, digamos, y lo que puedo compartirle con ustedes, que más que palabras, diálogo, escucha y todo lo que habitualmente uno ve en la comunicación tradicional, en realidad no aplica. Y lo único que aplica son las acciones. Acciones concretas. Es como decirte, mira, el niño te dice a ti, yo tengo hambre, papá. Perfecto. Dime qué quieres comer y yo hacerle la oferta ya, inmediatamente. Y no decirle, mira, no, yo creo que si él me pide, no sé, pescado, yo le diga, mira, pero es que, pucha, tengo un pollo re rico, un asado o algo. No, si él quiere pescado. Digamos. Y lo otro que es importante es la oportunidad de la acción y la respuesta, porque él quiere pescado ya. Digamos. No quiere el pescado para más tarde, 1 hora más, 2 horas más o para mañana. Entonces, si no hay esa respuesta con acciones concretas, es muy difícil que uno logre resultados, digamos, de acuerdo con los hijos. Muy difícil. Por ejemplo, mi hijo me decía, mira, a mí no me gusta la universidad y me quiero salir de la universidad. No me gusta el rector, no me gusta el decano, no me gustan los profesores, son unos estúpidos todos, del rector para abajo. Yo quiero que él siga en la universidad, pero probablemente todos los argumentos que yo le puedo dar, ninguno de esos me los va a escuchar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esa escucha? Decirle, bueno, ¿tú dónde quieres estudiar? No, yo me quiero ir al extranjero. ¿Y cuándo te quieres ir? Ojalá me vaya mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la forma para que él se vaya al extranjero, porque él quiere estar en el extranjero. Y quiere estudiar allá porque está, ya hay dos palabras, que una chilena que ya está chato, o está mamado, digamos, como decir en Colombia. Entonces, hay cosas que son mucho más prácticas en términos familiares. Por ejemplo, mi hija me dice a mí, oye, ¿te quieres tomar un café? No, no quiero. Oye, pero mira que el café está rico. Papá, si ya te dije que no quiero. Pum, así de simple. Entonces, yo creo que lo técnico nos hace daño, sobre todo a los profesionales, porque estamos entendiendo que no estamos comunicándonos con el aprecio, con el afecto, con la confianza. O sea, si un hijo a uno le dice algo, yo estoy seguro que el 99,9% de las veces es porque es así. Y uno lo quiere desvirtuar, uno quiere darle una respuesta lógica, que lo comprenda, que lo entienda, y eso no aplica. Eso quería decirle yo, digamos, que efectivamente, por ejemplo, un hijo cuando uno lo necesita y lo llama a cualquier hora, ¿cierto? Hoy día mi hijo que está en Australia me llamó a las 4 de la mañana, yo estaba dormido, y me llamó probablemente a una bobada, digamos, pero resulta que no es bobada para él. Claro, porque ahí es importante escucharlo, Claro, ¿cierto? así de simple. Claro. Pero yo a veces lo puedo llamar, suponte tú, lo voy a llamar a tal hora, pero yo lo llamo y él no me contesta.
¿Por qué Claro. no me contesta? Porque está trabajando, porque está ocupado, listo. Entonces, tenemos códigos distintos. Yo 24/7 a todo horario, y él cuando él quiera, cuando él pueda, y no es que cuando le dé la gana, sino que de alguna forma en los tiempos que él tiene, que son distintos a los tiempos míos, porque una vez mi hijo me dijo, bueno, papá, lo que pasa es que tú tienes la edad que tú tienes y yo tengo la edad que yo tengo. Entonces tenemos edades distintas, interpretaciones distintas, modelos distintos. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia. Claro, Entonces, pero voy a hacer como un aporte para eso, porque en el fondo, si no, nos juega una mala pasada, digamos, la lógica de las comunicaciones. Pero a lo Solamente mejor eso. a lo mejor lo que le puedes decir es como lo que a ti te importa, pues a lo mejor que decirle que te importa que te responda el teléfono, por ejemplo. Pero si yo Como, tengo, sí, claro, pero ¿qué es sí, primero? Sí, ¿qué es primero? no, Si de sí, alguna forma yo sé de que eso es parte de la cultura, porque aquí no se ha mencionado, porque el tema de la cultura es fundamental para la negociación, pero lo estoy viendo desde el punto de vista del diálogo. Yo tengo que ser cuidadoso en el pedido, porque a veces, oye, pero, pucha, podrías comer otra comida. Digo, si él me está diciendo que no quiere otra comida. Entonces es más práctico. Lo que yo quiero decirle a usted es que es más práctico y no tiene la lógica de la comunicación que uno esperaría. Digo. Eso solamente, esa es mi experiencia, mi vivencia, y la he compartido con otros cercanos, amigos, y me dicen, pucha, yo en realidad no he tenido como ese acierto de tener ese manejo, porque significa, hay un tema ahí que es fundamental, que es clave en las negociaciones, que es la confianza. O sea, si mi hijo me está diciendo algo y es una locura y está equivocado, yo tengo que decirle, mira, te falta información, considera, incluye estos antecedentes, esto y esto, y sobre eso probablemente vuelve en otro momento, no sé, más tarde, mañana, para que volvamos a conversar. Digo. Pero si él tiene la certeza de lo que me está diciendo, como por decirte algo, que está saturado en la universidad, que no le gusta la universidad, que no quiere la universidad, que se quiere ir de la universidad y que se quiere ir al extranjero, tenlo por seguro que yo, aunque le dé 1000 argumentos, no va a cambiar. ¿Claro? Sí, Eso quería digamos como que plantearle. parte, y Arturo, con lo que tú estás contando ahí también hay una cosa importante a poner, y es como una cosa es estos roles donde nosotros, sea como líderes de un equipo, sea como padres o madres en una familia o incluso en una pareja, hay ciertas conversaciones que no necesariamente entran dentro de la categoría de negociación, sino dentro de la categoría de, venga, cómo le ayudo a conversar a mi hijo, a mi hija, o miren cómo manejamos la situación emocional que está pasando el grupo. Entonces, hay varias conversaciones que podrían parecer que son conversaciones de negociación y que no necesariamente lo son. Y yo creo que parte del aprendizaje que necesitamos hacer los seres humanos es ponerle nombre a la conversación. ¿Qué es? Entonces hay ciertas conversaciones donde vamos a negociar, entonces ahí tú pones lo que tú necesitas y bueno, todo lo que nos has explicado tú, Francisca. Y hay otras que son conversaciones de escucha, como tú le decías ahorita, Arturo, y ver desde ahí los diferentes espacios de conversación que tenemos con unos y cuando dentro de una conversación aparece un espacio de negociación, es un ejercicio y es un ejercicio ir aprendiendo en los diferentes entornos que, en los que vivimos y en los que participamos. Sí, aquí estoy viendo, Carola, que tú pusiste, tal vez no es una negociación, un poco desde ahí, ¿sí? Tal vez ese tipo de conversaciones. Entonces, si nosotros estamos poniendo la estructura de la conversación de negociación en una conversación que no es negociación, pues claramente seguramente hay desfases en la conversa. Y ahora que veo tu mensaje, Carola, también, y antes de que compartas, Aura, no sé si alcanzaste a ver, Francisca, que Carola estaba compartiendo también un par de cosas ahí en el chat. Sí, estaba leyendo del construir en un nosotros. Eso, ¿no, Carola? De centrarte. Sí, sí, eso, claro. Sí. Que a veces o sea, yo me di cuenta que lo que quiero cuidar es el nosotros y entonces, bueno, ¿cómo me preparo para cuidar eso? En vez de mirar tanto el negocio, es, bueno, primero hay que construir un nosotros y después ver qué es posible desde ahí. Como que me di cuenta de eso. Súper.
Y construir desde ahí, como desde el nosotros. Me encanta. Qué importante. Gracias. ¿Ahora? Gracias. A veces en estas conversaciones que último. tenemos con los chicos, con los jóvenes, yo soy maestra hace 34 años, no tenemos todavía una conversación de un nosotros, porque las razones de ellos no son, son razones que ellos no han comprendido y que yo tampoco he comprendido en esencia en esa construcción de un nosotros. Por eso, una de las técnicas que yo más utilizo es la de los 5 whys, los 5 porqués. En esa escucha atenta de mi chiquito de 8 años, de mi adolescente, de mi adulto joven, es, bueno, ¿y por qué estás mamado en la universidad? ¿Y por qué el decano no soportas al decano? ¿Y por qué no soportas a tus... Y en esos ir de esa escucha que tiene que ser absolutamente activa y presente, poder cuestionar 5 veces hacia atrás hasta que tanto el chiquito o el jovencito convierta sus malas razones en buenas razones o sus no razones en buenas razones. Y yo también desde mi perspectiva de escucha al otro lado como adulto pueda entender cuál es realmente el fondo de su no razón o de su mala razón para poder construir un nosotros. Y tal vez en ese volverme de los 5 porqués hacia atrás, me doy yo cuenta de que cuál es realmente la molestia que tiene mi niño o mi joven adolescente, o mi compañero o la persona que está al otro lado de la negociación. Pero muchas veces me quedo con esa primera respuesta y la asumo como, la comprendí. Pero creo que nosotros muchas veces necesitamos devolvernos en 5 porqués para poder satisfacer mi curiosidad desde mi perspectiva, no razón o mala razón. Bueno, yo como para completar mi participación quiero señalar lo siguiente. Es verdad lo que tú planteas y que el ideal es que uno lleve precisamente a esa conversación para poder tener más información. Pero la verdad es que las generaciones actuales son mucho más rápidos. Como yo le digo a mi hijo, él tiene la regla de 3 aquí en la cabeza. Digamos. Él iba a la universidad, no usa cuaderno, nunca usó cuaderno. Y tenía todo en el celular, digamos. Yo no sé cómo lo hacía, nunca lo entendí. Estudiaba física, que uno ya estudiaba física, él estudiaba ingeniería civil también. Y yo la verdad que nunca lo veía con cuaderno ni escribiendo, digamos. Lo hacía todo en el celular, o el computador. Entonces, cuando hay afecto, que es lo que quiero poner acento aquí, cuando hay afecto las cosas son distintas. Entonces, a mí varias veces mi hijo me decía, papá, yo no quiero hablar tú me estás hablando como gerente, me estás diciendo cosas técnicas, yo no quiero, yo las entiendo todas, olvídate, no quiero conversar así. Entonces, yo lo escucho, entonces digo, bueno, entonces, ¿de qué manera tengo que conversar? Escuchándolo. Y yo aprendí una cosa, que es de la cultura colombiana. En Colombia, cuando alguien tiene hambre, tiene que comer ya, digamos, ahora. En cambio, en Chile, cuando alguien tiene hambre, yo le voy a decir, mira, espérate, te invito a un restaurante que es súper bonito, es súper bueno, pero vamos a la noche, por decirte algo. Y estamos hablando a mediodía, porque él tiene hambre a mediodía a las 12 horas. Entonces, esa propuesta que yo hago es mala, es pésima, aunque sea el mejor restaurante del mundo, porque ella tiene hambre ahora, en ese momento. Entonces, cuando uno habla de afecto, que son otros, no es la negociación técnica, ni de Harvard, ni de nada. Es cómo busco acuerdo en la emocionalidad de mi familia, y en este caso concreto de mis hijos. Yo sé que esto es muy vivencial, y es muy propio de cada uno, pero quería poner el acento porque yo, y con esto que termino, a mí me pasó lo siguiente. A mí me avisaron para que yo diera un discurso un día jueves en la noche, y el discurso lo tenía que dar el día viernes en Santiago, que había sido
elegido, digamos, para dar un discurso en el magíster. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, estuve viendo este tema, ¿qué te parece? Horrible, pues, me dijo. Tú le estás hablando aquí como a gerente, a profesional. Le estás hablando a los profesores, le estás hablando a la universidad, y en realidad no tiene sentido. Tú tienes que hablarle en la emocionalidad de lo que le pasa a los graduados, a la familia, porque los graduados van a estar con el papá, la mamá, con los hijos, qué sé yo. Entonces el mensaje tiene que ir para allá. Yo lo escuché y no le di ninguna respuesta. Solamente le dije, esto ya, era las 12 de la noche. Hijo, tienes toda la razón. Nada más. ¿Yo qué es lo que hice? Es que el discurso, que era como un teo prácticamente más o menos elaborado de una lámina, de una página, lo rompí y yo fui a ver el discurso sin nada escrito. Y conté, estaba el rector, estaban todas las autoridades de la universidad, lo que mi hijo me había dicho y que yo estaba hablando en la emocionalidad de lo que a mí me pasaba, y él estaba ahí al medio, en el auditorio, y que efectivamente yo había hecho ese cambio desde la noche al día siguiente. Y lo que yo estaba haciendo era hablar desde lo que a mí me estaba pasando en ese momento a todos los que estaban ahí en esa coscoba. Yo no sé cómo hablé, digamos, la verdad que no sé, pero solamente que fluyera, porque siempre uno ve en las actividades de la universidad que está todo un protocolo, que está escrito, que hay que mencionar la autoridad. Yo no mencioné a nadie, no saludé, o sea, un saludo formal, por supuesto. Arturo. Entonces, y con esto Disculpa, termino. Arturo. Entonces, sí. Sí, es que eso, claro, eso como que no es una negociación. Pero tengo una negociación con mi hijo, porque él me está diciendo algo para que lleguemos a un acuerdo. No, porque te dio como un comentario. No es una negociación. Pero bueno, Y yo, pero sí. estamos en lo técnico. Yo dije que había un tema familiar, porque aquí lo que buscamos es que cómo resolvemos de manera anticipada un conflicto que se puede generar. Suponte tú que yo no escuche nada y siga con la idea que yo tenía original y lo haga de esa forma. ¿Qué me pasa a mí con mi hijo? Arturo, déjame proponerte a ti una negociación en este momento. Y te voy a decir por qué te voy a proponer la negociación en este instante. Y es lo siguiente. Yo sé que Francisca tiene un par de cosas para cerrar el tema que ella venía a traernos, y dado el tiempo y el cuidado que para nosotros es importante tener, digamos, la historia que nos estás contando no nos va a permitir que Francisca ponga eso. Entonces, lo que yo te propongo es lo siguiente. Podemos seguir sosteniendo la conversación en otro momento. Nosotros tenemos el correo tuyo, tú debes tener mi correo también, si no yo te lo pongo ahorita, y podemos seguir sosteniendo una conversación que nos permita ver esta mirada que tú nos quieres traer, pero necesitaríamos que Francisca pueda cerrar, porque no me puedo pasar con los invitados por fuera de las 8. Entonces lo que te propongo, Arturo, es que abramos el espacio de conversación en otro momento con lo que nos estás trayendo, porque igual nos podemos quedar bastante rato viéndolo. Pero no, por supuesto. Ir cerrando. Sí, muy de acuerdo. ¿Te muy parece? de acuerdo con eso, y bueno, muchas gracias también, porque me parecía como un tema en otra perspectiva lo que estaba señalando. Así que gracias a ti. Sale, vale, Arturo, muchísimas gracias por venir como siempre. Francisca, dale y cuéntanos lo que sé que nos vas a contar para cerrar, y luego... Sí. Yo para cerrar les tenía unas recomendaciones finales. Se los voy a compartir. Y son las siguientes. Las recomendaciones son, bueno, primero conectar con lo que les importa y escuchar al otro. La segunda recomendación es poner foco en lo que le importa a cada uno, no en las posiciones, que lo conversábamos antes también. También, otra recomendación es que busquen ventajas mutuas siempre que sea posible. Como hablamos antes también, otra recomendación es tener conciencia de sus emociones, de su cuerpo y de su perfil negociador.
También buscar y crear opciones de mutuo beneficio, o sea, como que ser creativos en eso. Y la siguiente es, y la última, buscar un acuerdo que cubra lo que le importa a ambas partes, idealmente. Y que al menos mejore o por lo menos no deteriore la relación que ya tiene. Esas son mis recomendaciones. Y lo otro que les quería dejar es mi LinkedIn y mi Instagram, si me quieren seguir. Y bueno, agradecerles también por haber participado, por haber estado aquí y haber tenido esta conversación. Eso, nos vemos la próxima. No sé si, Glo, ¿quieres decir algo más? Sí. Así como lo dijiste, Francisca, reiterar el agradecimiento por quienes siempre nos acompañan, por cada uno de los y las nuevas que vinieron el día de hoy. Bienvenidísimos, siempre nos encanta tenerlos acá. Quiero contarles que la próxima semana vamos a tener una videoconferencia donde un equipo de estudiantes del año pasado, en su proyecto de laboratorio, hicieron una medición y unas entrevistas sobre lo que le pasa a las personas en los procesos de cambio. Entonces, ellos nos van a presentar su proyecto y nos van a contar pues desde la mirada generativa cómo lo construyeron. Entonces, esto ya es un caso real aplicado de un proceso de laboratorio que hacen los estudiantes de nuestro programa, y tiene un espacio súper rico de ver los resultados y de ver las pequeñas cosas que ellos ya descubrieron en ese proyecto. Entonces, como siempre, van a recibir la información por correo, inscríbanse y nos vemos la próxima semana. Busquen, estén atentos en sus redes también pues para ver la videoconferencia. El horario lo sabemos, el lugar lo sabemos, lo único que tenemos que descubrir es quiénes nos van a acompañar. Entonces, muchísimas gracias, Francisca, disfruté muchísimo y el regalo que me llevó para la conversa con mi hija está increíble. A todos y a todas, muchísimas gracias, vayan a descansar, apapachen a su gente y nos vemos en la próxima. Bueno, que estés muy bien, Muchas que estén muy bien. Glo. Chao, cuídense. Nos vemos, chao, chao. Chao. Gracias, nos vemos, chao, chao.